Hasta el momento hemos aprendido los significados básicos de las palabras pecado, que en el hebreo es la palabra hatá. Hemos aprendido también el significado de la palabra transgresión, que en hebreo es pesha. Y en esta oportunidad aprenderemos el significado bíblico de la palabra iniquidad. Leamos la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 32, del verso 1 al verso 2. Dice la palabra del Señor. Nos colocamos de pie por reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Dice la Biblia: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Cambiando las expresiones hebreas, dice la Biblia: bienaventurado aquel cuyo peshá ha sido perdonado y cubierto su hatá. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de abón. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que no sea yo en mi carne hablando, carne la cual llevo sujeta a tus pies, sino que sea tu Santo Espíritu el que me guía y me direcciona en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Puede tomar asiento diciendo gloria a Dios. En el lenguaje hebreo bíblico, para referirse a iniquidad, comúnmente se usa el sustantivo abón. Allí lo puede ver en pantalla. El sustantivo abón. En el lenguaje griego del Nuevo Testamento se usa la palabra anomía. Y la palabra abón y la palabra anomía, según el diccionario hebreo Strong, significa culpa, significa maldad. Y algunas veces puede significar pecado. Pero curiosamente, ese sustantivo abón tiene la misma raíz del verbo abad. Y mire esto, amada iglesia, me pareció supremamente importante la relación que tiene el sustantivo abón con el verbo abad. El verbo abad significa literalmente estar torcido o estar encorvado. Una persona que tiene esta posición es una persona que está abá, que está torcida, que está encorvada o que está doblada. Miren lo que dice el salmista David en el Salmo capítulo 38 del verso 6 al verso 7. Dice: estoy abad, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Entonces dice el salmista: estoy encorvado. Y curiosamente la palabra que se usa en esa expresión es el sustantivo abad. Algo que está abad, por ejemplo, puede ser un camino que no es completamente recto. Es un camino que está torcido, es un camino que está distorsionado, por lo cual se puede decir que es un camino abad. Esa percepción de las cosas torcidas o de las cosas jorobadas o encorvadas era usada como una metáfora por los escritores bíblicos y por los profetas, especialmente del Antiguo Testamento, para hablar acerca del comportamiento de las personas. A continuación, veremos el uso de la palabra abad en un contexto espiritual. Leamos lo que dice Jeremías capítulo 3, verso 21. Dice la Escritura: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han abado su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Entonces vemos que la expresión o la palabra que usa el profeta para referirse a esta expresión torcido es la palabra abad, la palabra abado. Es decir, que ellos torcieron su camino, espiritualmente hablando, torcieron el camino que llevaban siguiendo al Señor para seguir a otros dioses. Un creyente puede cometer abad cuando se aparta del Señor que lo ha llamado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La nueva versión, la nueva traducción viviente dice: se escuchan voces en las alturas de las montañas desoladas. El llanto y las súplicas del pueblo de Israel, pues han escogido caminos torcidos o caminos abados y han olvidado al Señor su Dios.
Entonces bien, teniendo claro que el verbo abad está íntimamente relacionado con el sustantivo abón, podemos concluir que abón hace referencia, oiga bien iglesia, a toda clase de comportamiento moral retorcido contra Dios y contra el prójimo. ¿Cómo así comportamientos retorcidos? Pues los que prohíben los mandamientos, como el matar, el mentir, el adulterar, el fornicar, bendito es el nombre de Jesús. Una persona que tuerce su camino o que abahea lo que es moralmente correcto, comete un acto de abón o de iniquidad, un acto de maldad o de pecado. Cuando Dios creó al hombre, le dio la facultad de tomar decisiones y fue y es el deseo de Dios que el hombre haga lo correcto. Pero ya conocemos la historia de la humanidad. Al día de hoy seguimos viendo que los pensamientos del hombre siguen siendo de continuo la maldad. Siguen siendo de continuo hacer el mal. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Dios siempre ha querido que el hombre sea perfecto y que sea nivelado con respecto a su conciencia y con respecto a sus elecciones. Pero el enemigo ha logrado influenciar al hombre a tal grado que lo ha llevado, bendito sea el nombre de Jesús, a pervertir lo moralmente correcto. El hombre se ha distorsionado lo moralmente correcto y está cometiendo actos de iniquidad. El hombre antepone sus impulsos egoístas y dañinos antes que el amor y el buen afecto que debemos tener como creyentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Tomemos como ejemplo el caso que tiene conmocionado al país. Hace 2 o 3 días vimos la noticia de un hombre que asesinó a su niña de 18 meses de edad. Para un padre, ¿qué es lo moralmente correcto? Garantizarle a su hijo los derechos fundamentales que tiene. Como padre, nosotros debemos garantizarle a nuestros hijos la vida. Como padres debemos garantizarle a nuestros hijos el derecho a crecer, el derecho a tener una vivienda, el derecho a vivir una vida digna. Pero en este acto que vimos de este hombre, un enorme acto de iniquidad, vemos que se corrompió o se distorsionó lo moralmente correcto cuando un padre asesinó a su propia hija, vulnerándole todos los derechos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Anoche, mientras preparaba el mensaje, meditaba en algo bien interesante. Yo creía que en ninguna cultura era permitido, por ejemplo, el incesto. Yo quiero, levántenme la mano las que son madres aquí y los que son padres también. Esto que le voy a decir quizás le va a causar repulsión. ¿Alguna vez usted se puede imaginar como mamá teniendo relaciones sexuales con su propio hijo? Cierto que da abominación y hay personas que se le erizan los vellos y le parece algo abominable. ¿Alguna vez como padre usted se ha imaginado teniendo relaciones con su propia hija? Esto es repulsivo y es abominable. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que estemos en una sociedad tan corrompida, en una sociedad que ha retorcido lo moralmente correcto y que quieren hacer cosas que no son aceptadas ni por Dios ni por el hombre? Y yo le decía, yo creo que no hay ninguna cultura, Señor, que acepte esto. Pero me he dado contra el diente, amada iglesia, cuando investigando descubro que desde 1978 en España se permiten las relaciones incestuosas. Me di contra el diente cuando descubrí que en Suecia se permiten las relaciones incestuosas. Me di contra el diente cuando descubrí que en Japón está permitido las relaciones incestuosas. Lo que no han permitido es que estas personas puedan formalizar un matrimonio. Pero mamá puede tener relaciones con sus hijos, papá puede tener relación con su hija y es legalmente aceptado. Y luego nos preguntamos por qué hay tantas cosas que han venido sucediendo en el mundo y muchos le echan la culpa a Dios diciendo, ¿dónde está Dios? Muchos se preguntan por qué Dios permite esto.
Pero en realidad, amada iglesia, lo que estamos viviendo es el resultado de las consecuencias del pensamiento torcido y corrompido de la humanidad. Y a su nombre. No se me distraiga, por favor, que quiero que esté muy atento a este mensaje. Hay algo que me preocupa y es a lo que yo llamo la normalidad. Me preocupa que a veces vamos por la calle, vemos a un niño consumiendo droga y nos parece normal. Me preocupa que vamos por la calle, vemos a un menor consumiendo alcohol y nos parece normal. Me preocupa que vamos por la calle, vemos niñas, mujeres, jóvenes prostituyéndose y nos parece normal. Estamos en una sociedad tan corrompida y tan metida en la iniquidad que ha visto o que ve como normal muchas cosas que moralmente son incorrectas. Y usted y yo deberíamos sentir dolor al ver estas situaciones en nuestra sociedad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Al fin y al cabo, vemos la iniquidad y nos hacemos partícipes de la iniquidad cuando vemos estos actos de Abón como algo normal. ¿Quién es el que vive? Cristo. Es moralmente incorrecto pensar que una mujer puede dar a luz a su propio marido. Pero desafortunadamente varios países han aceptado esto. Y a su nombre. Gloria a Dios. En España hay un caso en particular, un padre y una hija luchando legalmente para que les permitan tener la patria potestad de su hija, la cual nació de una relación incestuosa. El papá viene siendo papá y abuelo de la niña, y la hija viene siendo mamá y hermana de su hija. Y están batallando porque es legal en España tener estas relaciones. Y a su nombre. Y yo creía que esto no lo aceptaban en ninguna cultura. Anoche quedé con un impacto en mi corazón y con una carga emocional al entender que muchas de las cosas que están sucediendo suceden por la iniquidad del mundo, y a su nombre sea la gloria. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Aberraciones que se convierten en actos de iniquidad. Los que tienen hijas, los padres que tienen hijas, yo creo que usted jamás podría ver a su hija como una mujer. Yo creo que los papás siempre vemos a la hija como la bebé. ¿O soy yo el único que pienso en eso? Pueden estar viejos, pero para un padre siempre será su bebé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y anoche me daba literalmente náuseas. Me provocaba abominación cuando leía estas situaciones. Y a su nombre. Gloria a Dios. Siguiendo con el tema acerca de la palabra Abón, que es la palabra usada para referirse a iniquidad en la Biblia, podemos ver que esta palabra también describe la corrupción de una nación gobernada por hombres y mujeres que, a sabiendas de las injusticias que se cometen con las personas más vulnerables, la ignoran y se comportan como si nada les importara. Bendito es el nombre de Jesús. Una nación que no vela por los derechos de los más vulnerables es una nación que delante de Dios comete iniquidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Venezuela es el resultado de ser gobernada por hombres corruptos y llenos de iniquidad, que pervirtieron una nación, y por eso la nación está viviendo las consecuencias que está viviendo el día de hoy. El profeta Isaías, confesando el pecado de Israel, deja claro cuál era la condición de su pueblo. Quiero que leamos en Isaías capítulo 59 del verso 12 al 15 lo siguiente: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros.
porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestro pecado, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, mire esto, el derecho, lo recto se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida. Mire, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. El que hacía lo bueno lo ponían preso, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, pereció lo recto, pereció lo justo, pereció lo correcto. En otras palabras, lo que afirma el profeta Isaías en este pasaje es que su pueblo tenía tanto abón, tenía tanta iniquidad, que la rectitud no podía siquiera entrar en Israel. Tenía tanta iniquidad que para el pueblo lo malo era lo correcto. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Y será que la condición de Israel es diferente a la condición de nuestra nación? ¿Es diferente a la condición incluso de la iglesia del Señor? Quien acepta como correcto lo que para Dios es incorrecto, y a su nombre. Gloria a Dios. Y esto es para estremecerse y para meditar. Mucha gente comete iniquidad por no saber qué es la iniquidad. Mucha gente se comporta torcidamente por no saber lo que es iniquidad. Cuando tú recibes soborno donde trabajas, estás cometiendo iniquidad. Cuando tú te haces partícipe de un negocio torcido, estás cometiendo iniquidad. Cuando tú prestas dinero al interés, cometes iniquidad. Y entonces vemos hermanos creyentes pidiéndole al Señor dirección para poner un negocio de prestadiarios, ignorando que la Biblia dice que Dios aborrece al que presta y cobra usura por lo que presta. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y después preguntamos, Señor, ¿por qué estoy estancado? Pero Dios nada tiene que ver con la iniquidad del hombre. Abón no solamente hace referencia a un comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias por causa de realizar actos de abón o actos de iniquidad. Mire esto, ¿cuántos han escuchado la palabra castigar? Apenas 3. ¿Cuántos han escuchado la palabra castigar? ¿Cuántos han escuchado decir que Dios castiga? Pero le pregunto, ¿sabe usted qué es castigar? Hermana Natalia, ¿se me perdió? El mismo ejercicio, hermana. ¿Dónde está? Hermana Ana, recójame varios bolsos de las damas que están aquí. Venga usted, hermano William, otra vez. Gloria a Jesús. Voy a ponerle un ejemplo visual para que usted entienda lo que significa el castigo de Dios, o lo que significa la palabra castigar. Con eso está bien, hermana Ana. Entréguele esos bolsos al hermano William. Cada bolso representa una iniquidad. Hermano William, engañe a la hermana que está allí sentada. Hermano William, vaya y engañe al hermano Gabriel. Vaya y haga un torcido con la hermana Marta. Y calumnia al hermano Hitler. Vemos que el hermano William ha cometido iniquidad, diciéndole que cada bolso representa una iniquidad. Luego viene el Señor. Hermana Ana, hágame el favor y recoja esos mismos bolsos. La hermana Ana representa al Señor. Hay una ley de Newton que se conoce como la ley de acción y reacción. Y llega el Señor
y castiga al hermano William. Y cuando la gente le hablan de castigo, dice: wow, ¿y qué es castigo? Venga, le voy a decir qué es lo que es. Sencillamente, entrégueselo al hermano William, pero no se lo va a dar en la mano, se lo va a poner en el cuello. Ahí, déjeselo ahí, móntale los demás allá arriba. Déselo en la mano. Acá atrás tiene uno, que no se le cae, hermano William. Llega el Señor y pone al hermano William a cargar su propio abón. ¿Sabía usted que en hebreo la palabra abón significa llevar, la palabra castigar significa llevar sobre sí mismo el propio abón? Es decir, que cuando Dios castiga, no es que Dios te hace algo, no es que Dios lanza un juicio sobre ti, sino que simplemente Dios se aparta y permite que tú coseches lo que sembraste, que tú recibas las consecuencias del daño que tú hiciste. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces el hermano William empieza a caminar llevando sus propias cargas, y eso es lo que significa llevar el castigo del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora el que miente, a ver si le va a alabar. Gracias, hermano William. Reciba a la hermana Ana, por favor. Entonces, cuando la palabra habla de castigar, no es que Dios te hace algo, amada iglesia, sino que simplemente llega un momento en que la iniquidad es tanta que Dios decide apartarse y dejar que el pueblo lleve su propia iniquidad, dejar que el pueblo lleve las consecuencias de sus propios actos, y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, abón también representa las consecuencias nefastas de actos de iniquidad. Amada iglesia, trayendo el ejemplo a un contexto legal, cuando un hombre se emborracha y en medio de su embriaguez se le van las luces, pierde el conocimiento, golpea a su esposa, la deja casi muerta, aun cuando él no haya querido, lo hizo. Y viene la esposa, lo demanda, y este hombre lo mandan a prisión. Él puede arrepentirse y ciertamente Dios lo perdona, pero legalmente tiene que sufrir las consecuencias por haber tratado de matar a su esposa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora bien, amada iglesia, ¿por qué vemos tanta gente que está pasando situaciones complejas en su vida? Algunos están en un trato del Señor, pero hay otros que están llevando su propia iniquidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él vive. En otras palabras, cuando Dios castiga, lo único que hace es dejar que usted y yo vivamos las terribles consecuencias de nuestra iniquidad o de nuestras decisiones torcidas. Lo voy a explicar de forma más sencilla. Cuando Dios castiga, sencillamente lo único que hace es echarse a un lado, apartarse, quitarse de en medio. Si yo corro a 30 kilómetros por hora de cabeza hacia esa pared, ¿cuál es el impacto que recibiré? Tercera ley de Newton, ley de la acción y la reacción. Recibiré un impacto de 30 kilómetros, o mejor dicho, una fuerza de 30 kilómetros por hora, la misma fuerza. 30 newtons. Esa es la fuerza que recibiré. Así pasa cuando tú le haces daño a alguien. Oiga esto, lo más probable es que tú coseches daño. Y nosotros queremos ir por la vida sembrando dolor, sembrando sufrimiento, sembrando mentira, sembrando odio, y somos los únicos que pretendemos cosechar amor, cosechar éxito y cosechar la bendición de Dios. Pero Dios, por su misma justicia, oiga esto, por su misma justicia le dará el pago a cada quien
lo que se merece según sean o hayan sido sus actos. Y a su nombre sea la gloria. Alábele fuerte porque Él vive. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba y bendice a Jehová. Dios es más que bueno y para siempre es su misericordia. Pero ¿sabe qué? Siempre hay una buena noticia. Amén. Y no entiendo por qué hay gente que le saca el cuerpo a esta buena noticia. O bueno, trato de comprenderlo un poco. Y he descubierto que es por la falta de conocimiento. Simplemente tenemos un Dios amoroso, grande y maravilloso, que por gracia, oiga esto, se ofreció a llevar nuestro abón, a llevar nuestra iniquidad, como un enorme acto de generosidad. De hecho, la frase más común para decir Dios me perdonó es la frase Él llevó o cargó mi iniquidad. Y esto es tremendo. Miren lo que dice Salmos capítulo 32, verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi abón. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En este verso vemos las tres palabras que hemos estudiado. Mi jatá te declaré y no encubrí mi abón. Dije, confesaré mi pecha a Jehová y tú, me llama la atención que en esta palabra perdonaste se usa la siguiente palabra, la palabra nasá. Diga conmigo, nasá. Dice el salmista, y tú nasá la maldad de mi jatá. Y esa palabra nasá, uno de sus significados es cargar. Tremendo esto, amada iglesia. El salmista dice, confesé mi pecado y tú cargaste el abón o la iniquidad o la maldad o la culpa de mi pecado. Y esto es bien interesante. Cuando leemos Isaías 53, que lo hemos leído en todas las dos enseñanzas anteriores, cada vez que lo leemos aprendemos algo nuevo. Dice el Señor, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro abón. Allí donde dice pecado, en el hebreo usa la palabra abón. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo, oiga esto, quien recibió el castigo para que tú y yo tengamos paz, es lo que quiere decir el profeta. Quien recibió el castigo para que tú y yo tengamos paz fue el Señor, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué iglesia? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi alma alaba y bendice a Jehová. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Allí donde dice rebelión usa la palabra pecha, y por el pecha de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El que no hizo jatá, el que no hizo pecha, el que no hizo abón, terminó cargando el jatá, el pecha y el abón de la humanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Con todo eso, ¿qué dice iglesia? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué, iglesia?
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades, es decir, el abón de muchos. No fue cualquier cosa lo que hizo Jesús. Sencillamente, la carga que usted le vio al hermano William, la carga que representaban las iniquidades, simplemente Dios decidió ponerla sobre su Hijo amado Jesucristo, por cuanto nos amó con amor verdadero. Si tan solo entendiéramos lo que significa que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, entonces nosotros pondríamos nuestra vida a los pies de Jesucristo, renunciaríamos al jatá, renunciaríamos al pecha y dejaríamos todo abón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero aún sabiendo esto, seguimos pecando, seguimos transgrediendo y seguimos cometiendo iniquidad. Y a su nombre, yo creo que el estudio de estas tres palabras nos tienen que enseñar algo a nosotros como iglesia. Porque a veces venimos a la iglesia cada domingo, cada miércoles, pero salimos igual. Anoche compartía un discipulado con una de mis hermanas y les enseñaba acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Porque la iglesia del Señor, cuando entienda lo que es nacer de nuevo, entonces dejará atrás el pecado, la transgresión y la iniquidad. Y a su nombre sea la gloria. Curiosamente, Jesús le dice: bendito sea el nombre de Jesús, a este hombre que llega a visitarlo en medio de la noche para ver y para entrar al reino de los cielos. Le dice Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Hay gente que viene a la iglesia como si fuera un club social, porque realmente no ha visto todavía el reino de los cielos. Pero ¿cómo lo va a ver si solo puede ser visto por los que nacen de nuevo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Por su sola gracia, por su sola misericordia, Dios decide perdonar a las personas, dando a su Hijo Jesús la responsabilidad de cargar el abón del mundo, y el castigo de nuestra paz lo puso sobre Jesucristo, quien murió aceptando la culpa por nuestros pecados, iniquidades y transgresiones. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, pagando con muerte. Bendito es el nombre de Jesucristo. Tomó nuestro lugar porque éramos nosotros quienes debíamos morir, pero por su amor Él murió para darnos vida y vida en abundancia, y a su nombre. Aleluya. Ni usted ni yo merecemos tal sacrificio. Ni usted ni yo merecemos tal gracia. Ni usted ni yo merecemos tan inconmensurable amor. Pero, amada iglesia, aún siendo no merecedores de esa enorme promesa, a Él le plació darnos salvación. A Él le ha placido darnos ese regalo. Pero ¿sabe qué? A veces nos comportamos como el que emocionado va a darle un regalo a la novia y la novia lo rechaza. Jesús, con gran amor, nos dio el regalo de la salvación, y aún muchos lo siguen rechazando. Aún muchos siguen deleitándose en la concupiscencia de su carne, siguen deleitándose en la mentira, en el pecado, y pisotean la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. No podemos desaprovechar, amada iglesia, la oportunidad que por amor el Señor nos da. Y no podemos tomar en poco su sacrificio. Pablo identificó al siervo del cual hablaba el profeta Isaías y sabía que se trataba de Jesucristo el Mesías. Por eso le dice a Tito en su carta, en el capítulo 2, verso 14, 13 y 14 lo siguiente:
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda anomía. La palabra griega para iniquidad, le dije, es la palabra anomía, y también significa maldad, iniquidad, culpa o pecado. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda anomía, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mediten esto: y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesús murió para redimirnos, amada iglesia, de todo comportamiento torcido y sus catastróficas consecuencias. Así podemos ver en la historia bíblica, amada iglesia, que desde siempre el deseo de Dios para con el hombre ha sido tomarlo, al hombre que está retorcido, al hombre que ha pervertido lo moralmente correcto, y volverlo un hombre recto, volverlo un hombre pleno y completo. El deseo de Dios es tomarte a ti y tomarme a mí y hacer de nosotros hombres justos, rectos y correctos, que manifiesten la gloria de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Bendito es el nombre de Jesús. A través de Jesucristo el Mesías, Dios el Padre nos invita a que seamos humanos correctos, a que seamos humanos justos, que podamos caminar en rectitud delante de Dios, pero también delante de nuestro prójimo, delante de nuestro hermano. Porque tú no puedes pretender caminar en rectitud delante de Dios cuando no caminas en rectitud delante de tu hermano. ¿Quién es el que vive? Aleluya. Todos tus actos tienen una consecuencia. Amén. Si tus actos son de bondad, de amor, de afecto y de todo lo que representa el fruto del Espíritu Santo, entonces las consecuencias serán de amor, de afecto y de todo lo que representa el fruto del Espíritu Santo, y a su nombre. Yo creo que aplaudieron antes de tiempo, porque si tus actos son de dolor, de sufrimiento, de pecado, de mentira, las consecuencias serán dolor, pecado, sufrimiento y mentira. ¿Quién es el que vive? Ahora sí, alábele, porque Él vive. Gloria a Jesús. Esa es la enseñanza que encontramos en el estudio de la palabra iniquidad. Solamente con 3 palabras hemos predicado ya 3 cultos, porque la suma de la palabra de Dios es maravillosa. Y cuando nosotros entendemos el contexto en el cual fue escrita la palabra, entonces entenderemos lo que Dios pide y demanda de su pueblo. Mis amados hermanos, debemos andar con mucha precaución, porque estamos viviendo los mayores tiempos de apostasía, en los cuales cada vez más la gente se aleja de la fe. A veces creemos que apostasía es el que unge con gasolina, el que manda a comer hierba a la gente. No, no, no. El significado más básico de apostasía es alejarse de la fe, alejarse de la fe genuina. Y estamos viviendo en estos tiempos la más grande apostasía que hay, y todavía falta más. Discierna, amada iglesia del Señor, los tiempos en los que estamos. Y el anticristo lo describe el apóstol Pablo como un inicuo cuyo advenimiento no es según Dios, sino según Satanás. Un inicuo es el que practica la iniquidad. Usted no se da cuenta entonces que el anticristo tendrá características de babilónico, características de medo-persa, tendrá características de griego, tendrá características de romano. El anticristo se levantará como una figura de autoridad en el mundo, que dice en la Biblia que hará de toda clase de señales y prodigios y portentos mentirosos,
y muchos serán engañados por causa de esto. Usted no se da cuenta que estamos en tiempos en que el movimiento LGBTI se ha levantado con un impulso tremendo. Vemos señal del anticristo. ¿Acaso no ha visto que el feminismo, ese espíritu jezabélico, se ha levantado buscando, entre comillas, la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre? Pero amados, aunque la mujer tiene derechos y es igual delante de Dios que el hombre, hay ciertos mandatos que Dios da a la mujer para con el hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos en tiempos en que nuestros legistas aprueban leyes cargadas de iniquidad, disfrazadas de igualdad social. Leyes que aprueban que una mujer mate al bebé que tiene en su vientre. Leyes que distorsionan lo moralmente correcto. ¿Cuándo pensamos nosotros que en algunos países se iba a aprobar la adopción por parejas del mismo género? ¿Cuándo pensamos que nos querían meter la idea de que el niño no nacía hombre o no nace hombre y no nace mujer, sino que él decide qué quiere ser a medida de que va creciendo? ¿Alguna vez usted pensó estar en una sociedad con esos planteamientos que nos presentan ahora? Se está preparando el escenario perfecto para el anticristo. Y la gente ve la iniquidad como algo normal, pero que el Señor nos asista. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Pero mire lo que dice el profeta Isaías. La amonestación que Dios da al pueblo a través del profeta. ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo! Tremendo. ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío, mire lo que dice la Biblia, mediante cohecho, mediante soborno. ¿Lo vemos o no lo vemos en nuestra sociedad? Un ejemplo factible, un ejemplo común, caso Colmenares. Todavía no se sabe qué pasó, pero lo que sí se sabe es que ha habido manipulación de testigos, ha habido manipulación de jueces, ha habido plata, plata, plata y plata, y no se ha llegado a la verdad. Eso es lo que dice el profeta. Los que justifican o los que tienen por inocente al impío y por culpable al justo. Los que justifican al impío mediante soborno y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces, ¿será que la pandemia es porque sí? Viene siendo el resultado, la consecuencia de la iniquidad del hombre. ¿Quién es el que vive? Bendito es el nombre de Jesús. Y quiero terminar con la segunda carta a los de Tesalónica, capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí lo describe el apóstol: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de ¿qué, iglesia? Desde la época del apóstol Pablo ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Se manifestará aquel inicuo. Mi alma alaba y bendice al Señor, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire esto, amada iglesia. Y con todo engaño ¿de qué? De iniquidad o de anomía para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo no soy legalista, pero yo creo que los lineamientos de Dios son perfectos. Entonces, mi amada iglesia, guardémonos de la iniquidad. Para concluir, Jatá significa fallar al blanco o significa fracaso moral. Eso es lo que significa pecado. Peshá, transgresión. ¿Y qué significa peshá? Significa romper el pacto. Significa violar la confianza que Dios me da o que me da mi prójimo. Y terminamos hoy con la palabra abón, que es la palabra iniquidad en español, que significa comportamiento moralmente torcido.